Vamos a hablar hoy día de adoración. ¿Ok? Quiero presentarles y quiero que me ayudes Luis Miguel con la imagen a Rick Scorla. ¿Alguien nos conoce a Rick Scorla? ¿Alguien una vez había escuchado de él? Rick Scorla es una persona que en Estados Unidos, sobre todo en el ataque del 11 de septiembre, se le reconoció muchísimo porque ayudó a mucha gente. Pero te voy a contar un poco el contexto de su vida. Él cuando nace, comienza a crecer, vive con su padre, que era una persona bastante fuerte, ruda y bastante disciplinaria, ya que él se dedicaba a trabajar en minas. Y para él era, si tú desobedeces algo, va a tener consecuencias. Y le enseñó durante muchos años de su vida la importancia de seguir reglas, la importancia de obedecer, porque si tú no obedeces, va a haber consecuencias. Y dice que un día está con su papá yendo a una mina y ve un acantilado. Entonces Rick se acerca y quiere ver, pues como es niño, curiosamente, qué es lo que hay abajo. Y su padre con una voz enérgica le dice: Rick, retrocede de ahí inmediatamente, ¿no? Entonces dice que Rick en su rebeldía estaba a punto de desobedecer, pero como la voz de su papá era muy autoritaria, decidió dar unos pasos atrás. Y justo en ese momento, cuando da unos pasos atrás, la tierra comienza a ceder y él ese día entendió lo importante que era la obediencia. Con los años, él decidió estudiar la carrera de seguridad y fue jefe de seguridad en el Morgan Stanley del World Trade Center. Y cuando él comenzó a trabajar con todos los compañeros de la compañía acerca de lo importante que es seguir protocolos y reglas y ser responsables y ser obedientes, se dio cuenta que la gente no le gustaba obedecer. Organizaba simulacros, pero él, según lo que su padre le enseñaba, él los motivaba, los guiaba. Y hubo un atentado en el año de 1993 en donde él, gracias a todo este trabajo que él hizo, pudieron salvarse muchas personas. Pero en el año del 2001, justo cuando ocurre este atentado en la Torre del Norte y se choca el avión, él se dio cuenta que era un ataque terrorista. Entonces lo que él hace es mantener la calma porque es todo lo que hace un jefe. Y como había puesto tanta disciplina en que las personas trabajaran correctamente, pudo sacar y evacuar. Incluso se cuentan las historias que él comenzó a cantar para darles tranquilidad, para que sus vidas sean salvadas. Ayudó a sacar muchísima gente, pero ocurrió algo, ¿no? Justo cuando se iba a dirigir a la siguiente torre, no pudo escapar él y la torre fue derrumbada. Pero ayudó a mucha gente. Entonces, muchas personas que estuvieron ese día lo recuerdan a Rick como una persona que seguía al pie de la letra y sobre todo era muy obediente a las reglas y protocolos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque la obediencia, amados hermanos, el sacrificio, la entrega puede traer grandes beneficios a nuestra vida. Cuando nosotros rompemos reglas y desobedecemos, entonces va a venir consecuencias a nuestra vida. ¿Qué tiene que ver esto con adoración? Tú me preguntarás. Y yo no quiero decirte como Pastor Jorge nada, ¿no? Porque tiene que ver mucho. Porque la primera vez que se escucha la palabra adoración en la Biblia, escucha mi iglesia, no se menciona en una figura donde la gente está cantando, adorando, o está batiendo palmas, o está en un jubileo. No, sino la primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, estamos viendo una actitud de obediencia. Entonces, acompáñame a Juan capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene, dice Jesús, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. ¿Qué dice el contexto? Que Dios está buscando, iglesia, adoradores. Y siempre nos han pintado la imagen de que mientras la gente está cantando, Dios está buscando. No, hermanos, la adoración va mucho más allá de solamente cantar algo. Y ahorita te lo voy a mostrar. Pero es interesante cuando Jesús dice verdaderos adoradores. Repite conmigo, verdaderos. Vamos fuerte, verdaderos adoradores. Quiere decir que si hay verdaderos adoradores, ¿qué hay? Ahora, la pregunta es, ¿cómo saber si una persona es
un verdadero o un falso adorador. Porque puede ser que estén entre nosotros. ¿Sí o no? Puede ser la persona que está a tu costado. Pero ¿qué complicaciones puede llevar a tu vida que seamos falsos adoradores y no verdaderos adoradores? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre esto. Acompáñame a Génesis capítulo 22 y 5, donde es la primera vez que se menciona la palabra adoración. Y esta es la historia de Abraham. Para ponernos en contexto, recordemos que Dios hace un pacto con Abraham, ¿se acuerdan? Le dice que él va a tener un hijo, tiene un hijo a pesar de que su esposa ya no podía tener hijos. Bueno, y no pudieron tener hijos por muchos años. Ocurre milagro, nace Isaac, Isaac comienza a crecer. Y recuerden algo que él esperaba por muchos años, ya lo tiene, en este caso es su hijo. Y viene un punto, hermanos, de decisión en la vida de Abraham, porque Dios le pide a su hijo, a lo que él más amaba, a lo que él esperó por muchos años. Y yo estoy seguro que en nuestra vida ha habido cosas que nosotros hemos esperado por muchos años. Puede ser algo material o puede ser tu hijo. Pero si te pones en el lado de Abraham, ¿cómo te sentirías si Dios te pide aquello que más habías esperado en tu vida? Qué difícil situación, podría decir algunos, ¿no? Mi hijo, que alguien me pida a mi hijo que tanto he esperado y sin entender mucho Abraham al principio lo que iba a pasar y por qué Dios le estaba pidiendo eso. Bueno, él decidió obedecer. Mira la historia. Génesis 22, 5. Entonces Abraham dijo a sus criados, le habla a su hijo y le dice, bueno, vamos a obedecer a Dios, ¿no? Y le dice a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Qué dice después? Adoraremos. No están cantando, iglesia, porque esto es más que cantar. La adoración, y quiero que lo tomes como un primer punto, la adoración es obediencia. Mire, adoraremos y volveremos a ustedes. Ahora quiero que por acá nos detengamos unos segundos. Dios le está pidiendo el hijo a Abraham, ¿sí o no, iglesia? Pero quiero que entendamos, le está pidiendo su hijo. Si le está pidiendo su hijo, ¿por qué Abraham dice que regresaría con él? Pues no se lo va a entregar. ¿Qué va a pasar acá? La respuesta se encuentra mucho más adelante en los libros del Nuevo Testamento, que no te lo voy a enseñar y te voy a dejar como tarea, pero es muy interesante lo que Abraham estaba pensando y creyendo de parte de Dios. Para picarlo, ¿no? Pero el primer punto quiero que entiendas que la adoración es obediencia, obediencia. Ahora, vamos a Génesis 22, 1, 3, quiero retroceder unos versículos, igual están en pantalla. Dice, después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Él sabía que lo amaba. Y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo 2 de sus siervos y a su hijo Isaac y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Obediencia. Pero ¿sabes que dónde empieza la obediencia, hermanos? La verdadera adoración comienza primero con aprender a escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones. ¿Cómo nosotros podemos saber que estamos siendo verdaderos adoradores? Mi pregunta es, ¿estás escuchando la voz de Dios y estás obedeciendo lo que Él te está diciendo? ¿Y cómo puedo hacerlo, pastor? Muchos quieren escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Levántame la mano, a ver cuántos quieren. Ya. Pero realmente, porque gente me pregunta, pastor, ¿cómo se escucha la voz de Dios? Y te voy a enseñar cómo se escucha la voz de Dios con un ejemplo bastante sencillo. Vamos, Romanos 5:8. ¿Llegaron? Me dicen amén. Amén. Ok, lo vamos a leer en primera persona. Porque la cita dice, pero Dios, dice, ¿no? Pero Dios mostró su amor por Ronnie en que cuando todavía era pecador, Cristo murió por él. Ahí estás escuchando
el corazón y la voz de Dios, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Si tú quieres saber qué es lo que Dios tiene para ti, agarra la palabra de Dios y obedécela. Es tu guía, es nuestra guía en este camino. Pero, ¿por qué la gente no obedece a Dios? Yo te voy a decir por qué. Porque no va a la palabra de Dios, no busca la palabra de Dios. Y eso, hermanos, no es obediencia. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, mis estatutos. Pero si tú no conoces cuál es el plan de Dios, entonces la pregunta es ¿cómo vas a disfrutar o hacer el plan perfecto si no sabes lo que Él ha planeado para ti? Así se escucha la voz. Algunos quieren escuchar de manera audible, que a veces ha pasado que Dios habla. Y Dios va a hablar, pero Él va a hablar siempre de acuerdo a su palabra. Amén. Vamos a regresar. Entonces, qué importante es aprender a escuchar la voz, de levantarnos temprano, de tener tiempo con papá y decirle, Señor, aquí estoy, dime lo que tú quieres que haga en este día. Y cuando tú abras la Biblia, Él te va a estar hablando y Él te va a hablar con un propósito para que tú hagas aquello que te ha mandado hacer. Amén. O sea, y Él te va a decir, haz esto, cree esto, deja de hacer, porque la palabra de Dios no solamente nos enseña, sino nos corrige, nos redarguye en muchas cosas. Entonces, necesitamos la palabra de Dios, pero no va a ser posible, iglesia, si solamente vienes los domingos, escuchas y de lunes a sábado estás mirando cualquier otra cosa y te desvinculas de Dios y no tienes relación con Dios y Dios no está presente en tu vida. Empieza, hermanos, desde que empieza el día y lo primero que hacemos es decirle, Señor, aquí estoy, te agradezco por esto, por lo otro. Y también cuidado con la oración, hermanos, porque la oración no puede ser todo centrado en ti. La oración es centrado en Jesús. Lee el Padre Nuestro. Nosotros no somos el protagonista en el Padre Nuestro, es Él el protagonista. Entonces oramos mal, por eso dice Jesús, ustedes no reciben porque oran mal, piden mal. Y la gente está orando diciendo, Señor, te pido que me bendigas, que hagas esto conmigo. No, Señor, te doy gracias porque tú eres mi protección, porque tú eres mi bendición, porque tú me guías en cada camino. Señor, gracias porque tu palabra dice esto. Gracias. Y la gratitud abre puertas. Por eso el Padre Nuestro empieza con alabanza y termina con alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, alabanza, ¿no? ¿Y cómo termina el Padre Nuestro? Así sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y así Él es el centro, hermanos. Entonces hay que cambiar nuestra forma inclusive de orar. Pero la verdadera adoración comienza primero por escuchar la voz de Dios. ¿Estás escuchando a Dios? Hoy día estás escuchando a Dios, le estás obedeciendo. Hoy día ustedes, hermanos, han obedecido a Dios. Y quiero que sea un fuerte aplauso. Y te voy a explicar por qué. Vamos, dense un fuerte aplauso. Pero bien, pues, lo has hecho bien, pues, ¿no? Ah, bueno, bien. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y todos los cristianos el primer día de la semana se levantaban alabando y adorando a Dios. Hoy día has obedecido a Dios. Y por eso estoy feliz, porque están haciendo que la palabra de Dios funcione en su vida. Ahora, aunque no entendamos muchas cosas, es importante obedecer a Dios. Yo les voy a contar algo que me pasó cuando recién... cuando recién nos casamos, ¿no? Recuerdo que tuvimos una charla con Pastor Jorge, y las charlas antes de casarnos, que los que se han casado una vez ya saben cómo es, pero Pastor nos dijo lo siguiente: Cristian, lo mejor es estar casado. Bueno, primeramente es la mejor posición del hombre estar casado. ¿Sabían eso, no, hombres o no? Uno piensa que mejor es vivir soltero. No, hermanos, estás en otra. La mejor posición de un hombre es estar casado. Y la Biblia dice desde Génesis que todo lo que Dios había hecho era bueno. ¿Han leído? Ya, que los árboles, los animales, los frutos, y Él terminaba, y todo lo que Dios hacía era bueno. Pero hay una parte en la Biblia que dice que no era bueno que el hombre esté solo. Y dice que hizo a la mujer, o sea, la sacó de él. Y dice que le hizo ayuda idónea. No existe ayuda idóneo, por si acaso, mujeres, no existe. Yo quiero mi idóneo, no existe. Existe ayuda idónea, pero en otras palabras, la palabra ayuda idónea significa esto. Escúchame, varones, es todo lo que el hombre necesitaba. Es tu complemento. Por eso, chicos, algunos piensan, yo quiero una persona que sea idéntica a mí.
No, mejor que sea distinta a ti en algunas cosas. Yo digo, bueno, iguales en propósito sí sería, ¿no? Que sigan en lo mismo. Pero si tu pareja, por ejemplo, tiene otras cosas, otros dones y talentos, te pueden servir y te pueden complementar a ti. Pero no quiero hablar mucho de eso, pero a lo que quiero llegar es que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Ok? Y pastor nos dijo, esta es la mejor posición para ti como casado. Y lo que me acuerdo que luego dijo es, y saben que el sueldo de casado es distinto al de soltero. Entonces yo estaba más emocionado, ¿no? Va a venir más ganancias, ¿no? Hermano, y cuando regreso de vacaciones, un mes nos pedí de vacaciones, nos fuimos a nuestra luna de miel, disfrutamos. Y cuando regreso de vacaciones, algo pasó en mi empresa, porque cuando regreso no estaban mis jefes. ¿Qué había pasado en ese mes? Que los habían sacado. Habían sacado a mucha gente. Entonces yo llegué con personas nuevas y con un jefe nuevo. Y cuando el jefe se acerca, me dice, y estábamos a punto de renovar contrato, él me dice, mira, ¿sabes qué? Yo necesito que todas estas cosas que, hermano, no eran lícitas ni legales. Eran cosas que yo no podía aceptarlas. Y él me dijo, y tengo la opción de que si tú no quieres, entonces te puedes ir de la empresa. Ok, entonces yo dije, a mí nadie me vota. ¿Qué decimos? Yo renuncio. Entonces, armé mi carta de renuncia y me fui. Y luego, bueno, justo estaba jugando Perú, me acuerdo. Y para cómo estaba perdiendo. O sea, mal día para Colombo. Sin trabajo y Perú perdiendo. Y mi esposa toca el timbre porque estaba en la casa de mi mamá. Y, oye, ahora, ¿cómo le digo que me he quedado sin trabajo, no? O sea, casado, y me acordé de las palabras del pastor, el sueldo de casado es distinto al de soltero. Y yo dije, sí es distinto porque ahora no tengo ingreso, ¿no? Y yo dije, ¿ahora qué hago? Le conté a mi esposa y le dije, bueno, Dios proveerá. Teníamos deudas y dije, bueno, por lo menos viviremos con la liquidación mientras vamos buscando algo. Y justo esa semana, amada iglesia, entran a la casa de mi mamá y roban. Entonces yo recuerdo que me llaman de madrugada, fuimos a buscar ahí, por ahí si estaba el televisor, se llevaron algunas cosas, pero sobre todo se llevaron un televisor que nos costó como mucho dinero en ese tiempo. Y mi mamá estaba triste. Y recuerdo que Dios me habló y me dijo, vas a comprarle el televisor a tu mamá. Hermanos, ¿qué digan ustedes? No tienes trabajo, solo tienes el dinero de tu liquidación para que te sostenga esos meses, o quizá un mes, no sé, no cuánto tiempo. Y cuando Dios me dice eso, yo le dije, bueno, Señor, tú lo tendrías que decir a mi esposa, porque yo creo que mi esposa me va a decir que no. Y fui y se lo conté a Flor. Y lo bueno que me dijo Flor es, bueno, solamente hazlo si Dios te ha dicho. Entonces yo tenía que estar muy seguro, hermanos. Y fuimos y al día siguiente fuimos con mi hermano y compramos la televisión. Una mejor televisión. Y algo que yo le dije a mi hermano, yo no quiero que por este tema de que se pierdan cosas o sean robados, nos entre tristeza, ¿no? Yo le quiero decir al diablo, Satanás, no te vas a salir con la tuya, vamos a comprar cosas nuevas y nada, y todo va a seguir para adelante. Compramos, mi mamá estuvo feliz, no se pudo recuperar otras cosas más, pero eso ya estaba ahí, y todo bien, pero hermanos. Ahora el punto era, ¿qué hacer durante ese tiempo? Y seguía buscando trabajo. Pero cuando alguien obedece a Dios, Dios va a recompensar las obediencias, hermano. Y aunque no recompense de inmediato, Dios va a responder a esas cosas. Y esta es la única vez que me ha pasado esto. Y vino una persona y me dijo, Dios me ha hecho que te entregue esto. Y me dio un sobre, ¿no? Entonces yo pensé, como a veces me dejan sobres, normalmente son sobres de oración. Entonces pues yo dije, pues vamos a orar, algo pasará. Hermanos, y cuando abro este sobre, era el doble de dinero que yo había dado para la compra del televisor. Entonces mi primera pregunta es, Señor, qué bueno fue haberte obedecido, porque tú sabías que teníamos una necesidad y tú la supliste. Entonces la obediencia, hermanos, siempre va a traer beneficios al que la sigue. Y la mejor forma de mostrar adoración a Dios, porque unos quieren hacer negocios, Señor, te obedezco y me das, no, a veces puede demorar o a veces ni siquiera llega.
Pero la Biblia dice que Dios nunca es deudor de nadie. Así que obedezcamos a pesar de que no entendamos la situación en la cual estamos viviendo. Amén. Esto es adoración. Amén. ¿Están ahí conmigo? Número 2. Vamos al segundo punto. La adoración también tiene que ver con sacrificio. Repite conmigo, sacrificio. Vamos a Génesis 22, 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y arregló la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces la verdadera adoración, hermanos, a menudo implica renunciar a algo valioso para nosotros, algo que amamos, algo que confiamos. Pues Jesús dijo lo siguiente, iglesia: si alguno quiere ser mi discípulo, cargue su cruz, dice, y sígame. Y esto es algo que no se explica mucho y tiene que ver con ser verdaderos discípulos, porque recuerden que Jesús dijo lo siguiente: vayan al mundo y prediquen a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, y Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y comenzó a decirles, enseñándoles que hagan todas aquellas cosas, ¿no? Y Jesús lo que nos mandó fue a predicar el Evangelio, pero por sobre todo algo que Jesús quiere es, ¿quieres ser mi discípulo? Pues entonces tienes que hacer cosas, tienes que cargar y sobre todo tienes que morir a ti mismo. Morir. El día de Noche de Campeones miramos justo una película que tenía que ver con eso y me identifiqué tanto con la historia de este muchacho, porque este muchacho era un desobediente, vivía mal. Me identifiqué mucho porque creo que yo era muy parecido a él, pero llegó un momento en que él decidió confiar en Jesús. Y cuando alguien conoce a Jesús, hermanos, llega a tocar tu corazón, no puede ser el mismo. Y es lo mismo que me pasó a mí. Dios impactó tanto mi vida que yo dije, como este muchacho, si así es Jesús, yo lo quiero todo. Yo lo quiero todo. Quiero conocerle, quiero conocer su plan, quiero todo de él, todo. Y cuando alguien dice eso y le dice eso a Dios, oyen las cosas que nos metemos, porque Dios quiere ser el rey y el señor de tu vida, y Él te va a demandar que dejes de hacer cosas que ofenden su corazón y que estaban malogrando tu vida. Y aunque, hermanos, yo nunca he tomado, nunca he fumado, y antes de ser cristiano tampoco lo hice, porque recuerdo que mi padre me dijo, nunca te quiero ver haciendo esas cosas. Entonces yo, con mi papá también tenía un fuerte voz de mando, yo te dije, nunca lo voy a hacer. Pero había cosas que yo sí hacía, y una de las cosas a las que yo me metí desde muy joven fue a estos videojuegos. Yo les he contado que me iba en la Independencia, que estaba horas jugando. Nadie sabía, pero yo estaba horas jugando. Nadie sabía que yo estaba ahí compitiendo en baile, porque yo me metía a dancing, a concursar, hermanos, los que no sabían. Y ahí estaba ahí con las maquinitas y horas. Pero cuando yo conocí a Jesús, lo primero que el Señor me pide es, quiero que dejes esas cosas. Porque cuando Jesús entra a gobernar a tu vida, te va a pedir que dejes cosas. Entonces Jesús me pidió, deja de hacer eso. Y me dolió, al principio me dolió mucho, porque es algo que me había acostumbrado años de hacer. Luego el Señor comenzó a reinar y me dijo, quiero que a partir de ahora obedezcas a tus papás. Uy, hermanos, yo no era de las personas que obedecían normalmente a mis padres, pero Jesús me comenzó a mandar, porque el que quiera ser mi discípulo tiene que morir y dejar que Jesús gobierne. Y Jesús me comenzó a decir, ahora quiero que cada vez que tu mamá te llame para botar la basura, deja de hacerte el dormido y mandar a tu hermano. Tú vas a hacerlo. Y yo, pues, hermanos, yo era la costumbre de que me queda dormido, que lo llame a Renato, que lo llame. Entonces, y mi mamá pues se enojaba, pero yo me levantaba. Cuando me paraba de almorzar, iba y lavaba mi plato. Y mi mamá decía, ¿y qué le ha pasado a Cristian? ¿Sabes qué estaba pasando? Estaba muriendo a mí para que Jesús gobierne. Y durante esos años Jesús me ha pedido dejar muchas cosas. Me ha pedido, no hagas esto, no hagas lo otro. Inclusive cada vez que hay sueños y proyecciones, lo primero que hacemos con mi esposa es decirle, Señor, si es tu voluntad. Yo quiero, hermanos, yo quiero tantas cosas. Y le cuento a mi esposa, yo quiero irme a vivir allá. Yo quiero vivir para allá. Quiero irme a vivir. Pero después le decimos, Señor, pero si es tu voluntad. Yo quiero hacer esto, pero Señor, si es tu voluntad. Si no, cierra. Yo les he contado en uno de los servicios, creo que ustedes también fue, si no,
les cuento, que me vino un trabajo muy bueno, hermanos. Y necesitábamos el dinero. Pero yo le dije, Señor, pero si es tu voluntad, cierra. O sea, si no es tu voluntad, cierra las puertas. Quiero hacer tu voluntad. Porque yo sé que esto iba a irme de mi casa por mucho tiempo, no ver a mis hijos, iba a ser buena paga. Y quizá mi esposa iba a decirme, pero es buena paga, ¿no? Pero quizá va a alejarme del corazón de ella, de mis bebés. Y terminamos, rechazándolo, ¿no? Dejándolo ahí. Porque eso implica ser un discípulo. Y hombres, y les hablo a ustedes, cuando Jesús llamó a sus discípulos, los eligió hombres porque sabía que eran responsables de liderar su hogar, su país. Y lo primero que les pidió es que murieran a muchos de los sueños que quizá no eran lo que Dios quería para ti. Él quiere algo mejor. Él quiere suplir todo. Pero a veces no lo dejamos. Queremos gobernar nosotros. Nosotros hemos decidido que el dinero no va a ser más importante que Dios. Por eso es que hasta los domingos, aunque mucha gente dice, yo voy a trabajar, nosotros decimos, no, primero es nuestro Señor. Y mis hijos van a conocer a Dios. Primero es Dios. No, el trabajo no es mi proveedor. Nunca va a ser mi proveedor. Él ha sido y siempre ha sido mi proveedor. Ha habido momentos, hermano, donde no tenía para mi pasaje. Y yo le hablaba, Señor, no tengo he venido a hacer tu obra, no tengo ni 10 céntimos. Y en la calle, hermanos, yo no soy mucho de caminar buscando, y me encontraba un sol, y yo le decía, Señor, no sé a quién se le habrá caído, pero gracias a ti, hoy ya me lo he encontrado y tengo con qué regresarme. Un día estoy en Domate, hermanos, porque yo trabajaba y estaba trabajando y estudiando en ciertas temporadas y no tenía con qué regresarme. Y estaba ahí y estoy diciéndole, ahora, ¿cómo voy a regresar? Estoy muy lejos, estoy cansado, estoy agotado. Estoy hablando así con Dios y de repente veo un pastor y me dice, ay, Cristian, ¿cómo estás? Pastor, estamos ahí. Y de repente, hermano, nos abrazamos, estábamos conversando y me hace así, ¿no? ¿Con quién? Ven por esto. Y me hace así, oye, hermano, no me entiendes así, me da la mano, gracias, oye, qué gusto verte. Y de repente digo, oye, ¿qué me ha dejado? Dinero me dejaba. Entonces yo decía, Señor, tú eres mi proveedor. Entonces yo le he dicho a mi esposa, y quiero que entiendan mis hijos, que nosotros no nos medimos, hermano, de las cosas que tenemos, sino de lo que Él ha proveído por nosotros. No es necesario verlas materializadas, pero sabemos que Dios ha suplido todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Amén. Y lo mismo en ti. Así que no te preocupes, hermano. Si Dios te manda a hacer cosas que tú no entiendes, sacrifícate. No es fácil, lo sé, pero Dios trabaja con gente que decide ponerlo a Él en primer lugar y todo lo demás pasa a segundo plano. Todo lo demás, hermano. Todo lo demás. Sacrificio es adoración. ¿Qué estás sacrificando hoy día? ¿Qué cosa te está costando trabajar? ¿Qué cosa te está costando liderar? No, miren, muchos hombres quieren la mujer de Proverbios 31. ¿Sí o no, hombres? ¿Quieren o no una mujer de Proverbios 31? Pero para eso tienes que aprender a ser el hombre de Efesios 5. El hombre que ama a su mujer y que se sacrifica como Jesús se sacrificó por su iglesia. Demandamos, pero ¿qué ofrecemos? ¿Qué estamos haciendo? Sacrificio. Sacrificarse es callarte y no contestar y no andar lastimando el corazón de tu esposo o viceversa. Sacrificarte, callarte, hermano, en vez de arrepentirte de algo que has dicho después. ¿Qué te está sacrificando hoy en día? ¿Qué te está costando? Hay gente, hermanos, que ha dejado de tener, ha cortado su internet porque está atado a la pornografía, ha cortado esas cosas. Y dice, por lo menos no estoy huyendo, yo no quiero estar en habitaciones cerradas o solo. Y sale y busca amistades sanas. Sacrificio. ¿Qué sacrificio estás haciendo? Porque Dios está viendo las cosas y Jesús solamente va a llamar a su discípulo, a aquella persona que esté muriendo constantemente. Si te molesta, hermano, si todo el rato, mira, yo era una persona muy colérica a veces en el tráfico, le bajé mucho porque me acordaba, y algo que comencé a hacer es poner prédicas, comencé a escuchar cosas que me ayudaran mientras estaba el tráfico y a ser agradecido me ayudó muchísimo, muchísimo.
Porque en vez de quejarme, decía, gracias a Dios que tengo carro, ¿no? Ahora, a veces también se me ha escapado, como quizá todos, pero hermanos, le he bajado y siento que le estoy bajando y yo sé que el Señor, a veces yo digo, Señor, perdóname porque hice eso, hablé cosas que no debía, perdóname, pero tú sabes que necesito ser formado por ti. ¿Y quién te va a formar? La palabra de Dios. Necesitamos por eso constantemente escuchar la palabra de Dios. El punto número 3, la adoración también es una entrega genuina. Entrega genuina. ¿Y a qué me refiero con eso? Leamos Génesis 22, 11, 12. Génesis 22, 11, 12 dice lo siguiente. Y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, Señor. Importante estar escuchando la voz del Señor. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Y ¿saben qué es lo importante de este punto, hermanos? De entregarnos, es que a pesar de que no entendamos cosas, cuando una persona se entrega por completo, sin importar las cosas externas o lo que hable el mundo, Dios siempre va a proveer cosas. Porque cuando lo detiene Abraham, entonces vino la provisión. Cuando, ¿se acuerdan lo que les conté? Cuando yo entregué y cedí, le dije, ya aquí está todo el dinero, ya está, nos quedamos sin nada. Dios proveyó. Y en cada área de nuestras vidas Dios quiere proveer. Dios quiere proveer para tu matrimonio. Dios quiere proveerte como hombre. Por eso es que invitamos al Festival de Hombres para que escriban. O para tu jovencito de 12, 17 años para que vaya. Dios quiere actuar, hermanos. Pero a veces lo que más vemos es, ay, pero está muy caro. Muy caro. ¿Muy caro qué, hermanos? Muy caro, que no has leído la Biblia, que tú puedes pedirle cualquier cosa a Dios y Dios no te lo negaría si es cuestión de que tu familia crezca en el Evangelio. Y como lo dijo Teresa, estoy de acuerdo, nosotros lo hacemos intencionalmente, porque no podríamos no hacer eventos y solamente nos cobramos los domingos. Qué fácil sería para nosotros, no hay chamba para los servidores, pero lo hacemos porque alguien un día nos invitó a algo así y conocimos a Jesús y nuestras vidas fueron impactadas y jovencitos fueron impactados, matrimonios fueron restaurados. Por eso hacemos lo que hacemos, porque ¿para qué nos desgastamos comprando pasajes, contactando con personas, alquilando casas de retiro? Y si te preguntas por qué lo hacemos por Jesús, y Él nos ha mandado a hacer esas cosas. Y lo invitamos a todos ustedes para que se congreguen. Pero si tu obsesión o tu opción es no voy a hacerlo porque creo que estoy bien, y es dinero, hermanos, el problema no es dinero, el problema es el corazón del hombre. Es lo que él elige, es la prioridad que tenga en su corazón. Y es así. A veces somos tan necios todos alguna vez. Pero hoy día puede ser tu oportunidad de que puedas mandar a tu hijo a que conozca a Jesús. Quizá a ti no te va a hacer caso, quizá otro joven puede ser, quizá otro hombre puede ser el que le hable. Son tus decisiones las que van a marcar el destino tanto de tu vida o la vida de tu familia. Entonces, ¿qué elige? Jesús dijo, tienes la puerta angosta o la ancha, y Él todavía te dice, ¿no? ¿Qué puerta elegir? Él te dice, elige esta. Vas a aprender, es una cita conmigo, porque cada cosa que hacen las únicas, los kids, los jóvenes, los hombres o cualquier otra área, lo hacemos para que conozcas más a Jesús, para que Jesús trabaje en ti, para que Jesús te forme. Ya, y esto quiero hablar a mujeres. Mujeres, manda a tu esposo, oblígalo, haz algo que sea. Hija, tienes tu papá, llora, dile, corre, ve. Si tienes hijos ahí, por favor te diría, también oblígalo, que vaya a conocer a este encuentro, que conozca a Jesús, que conozca a Jesús, porque es una cita con Él. Pero regresando a la última parte, tenemos que aprender a entregarnos genuinamente por completo. Sí, Señor, esto es todo lo que tengo, te entrego a mis hijos, pero acciona. Bueno, nuevamente te entrego. ¿Qué estás haciendo tú? Porque la fe sin acción no es fe. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cuál es la parte que te corresponde? Ahí está, Paulito Pot. Yo conozco, ¿cuántos años nos conocemos, Pablo?
15, un poquito más, ¿no? Por ahí, 20 años. ¿Puedo contar algo de cómo te conocí? Escúcheme, yo me acuerdo de su mamito, le tengo mucho cariño, porque los dos cumplimos años el mismo día. Hoy cumplimos años en la misma fecha. Pero me hace decir si estoy diciendo la verdad o no. Su mamá lloró y prácticamente lo convenció de que fueras a un retiro. ¿Sí o no? Y él no quería. ¿Y quién lavó su ropa? Fue otra persona a Michael fue, ¿no? Fue un amigo, le dijo, ¿por qué no vas a un retiro? ¿O por qué no vas a esto? Le dijo, no, es que no tengo ropa. ¿Saben lo que hizo? Es que este joven fue, le tocó la puerta a su mamá, le dijo, ¿dónde está la ropa de su hijo? Y le lavó su ropa, ¿sí o no? De Michael, del gordito. Le lavó para que fuera. Y su mamá lloró para él. Y yo me acuerdo de él, porque él fue a dar testimonio y contó justamente, yo no iba a venir, pero mi mamá me comenzó a llorar de una forma como persuadiéndolo y funcionó. Pero en ese encuentro yo sé que fue un comienzo entre tú y Dios. Y hoy día tenemos a su familia congregándose, ya casado, de lo que yo lo conocí soltero. Y Dios quiere tocar, hermanos, pero ¿cuál es la parte que te toca a ti? Porque el cristianismo no es escuchar, son acciones. ¿Cuál es tu acción de fe? Porque Dios quiere hacer milagros en tu vida. ¿Quieren ver milagros de parte de Dios? Pues hagan cosas que parezcan absurdas, pero si es la voz de Dios, háganlas y vas a ver milagros de parte de Dios. Y hoy este tercer punto yo no lo quiero terminar acá, porque yo amo los milagros y sobre todo amo cuando una persona se entrega y es capaz de hacer muchas cosas, obedecer a Dios para que su familia no sea destruida, para que la vida de sus hijos no sean destruidas. Yo hoy día le pedí a Leidicita que estuviera conmigo para que ella cuente su testimonio de cómo su hijo pasó una circunstancia bastante fuerte, pero yo miré una mujer que se aferró a la fe, a la palabra de Dios. Un aplauso por favor a Lady. Buenas tardes con todos. Tengo dos hijos. Benjamín de 6 años ha sido siempre un niño súper sano, bueno, y de un momento a otro se enfermó. Benjamín dejó de hablar, se le paralizó medio cuerpo y cada 30 minutos lloraba de dolor. Lloraba tanto que le decía, Jesús, ayúdame, mamá, yo no puedo más. Esa era su frase. Estuvimos acá en Arequipa en el Seguro Social y bueno, pues no nos atendieron bien. Tuvimos que contratar un avión médico donde se fue mi esposo, mi hijo y 3 médicos hasta Lima porque Benjamín estuvo grave. Yo no podía entrar en ese avión, me fui en un avión comercial y esperando en el aeropuerto, el Espíritu Santo me dijo, imagínate a Benjamín, cómo va a regresar. Y yo me senté al lado de donde las personas llegaban de viaje y yo imaginé y dije, Benjamín está entrando con su jean celeste, con su chompa azul, caminando y 100% sano. Eso fue lo que yo visualicé. Subí al avión y me senté al lado, no había nadie. Y yo dije, Espíritu Santo, tú estás acá a mi lado. Porque en todo momento yo siempre busqué de Él. Fui corriendo a los brazos de papá para buscar ayuda. Y yo sabía que en ese asiento no estaba sola. Estaba aterrada. Tenía muchísimo miedo de lo que en Lima me iban a decir los doctores. Y lo único que fue decirle, Espíritu Santo, reclamo la sangre de Jesús que cubra mi cuerpo y que me dé fuerza para caminar, porque tengo miedo. Naturalmente y humanamente estaba aterrada porque mi hijo estaba grave. Llegamos a Lima, la doctora me dio el peor diagnóstico posible. Antes de eso, la doctora vive en el extranjero y solamente viene una semana a Perú. El día en que la doctora llegó, Benjamín también llegó a Lima. Y yo creo que eso no fue coincidencia. Los tiempos estaban con los tiempos de Dios. La doctora muy buena, muy capaz, bastante estudiada.
y me dio las peores noticias de mi vida. Me dijo que probablemente Benjamín nunca más iba a volver a caminar, a hablar, que no iba a poder sostener ni siquiera su saliva, porque mi hijo, no sé si han visto alguna vez algún niñito enfermito que está así y se le cae la saliva. Mi hijo estaba así, no sostenía su saliva, ya no hablaba, le metían agujas y él no se comunicaba, ni siquiera sentía el dolor. Entonces, en vez de sentir miedo, en ese momento me dio rabia, me dio cólera, y yo le hablé al diablo y le dije: tú no me vas a quitar a mi hijo. Mi hijo tiene un propósito en esta tierra. ¿Quieres pelear? Yo no estoy sola, mi Señor está a mi lado. Pelea, pelea. Eso fue lo que yo le dije al diablo. Mi hijo es corona, mi hijo tiene un propósito, mi hijo estuvo en mi vientre y mi Señor lo vio, su embrión vieron sus ojos. Y yo sé que Él tiene un propósito en esta vida y tú lo estás tocando porque tienes miedo a lo que Él va a hacer más adelante. Y me puse fuerte. De esa valentía, ese coraje, yo sé que no era de mí, era de la sangre de Jesús que yo había reclamado en el avión un día antes. A Benjamín le dieron el medicamento. Los doctores me dijeron que no tuviera mucha expectativa porque Benjamín estaba grave y que me preparara para cualquier evento. Me dijeron que él iba a recibir 5 días de tratamiento y tenía que esperar 15 días más para que vea cómo sale Benjamín, si es que reacciona. Pero como Benjamín tiene un propósito, al segundo día del tratamiento empezó a hablar. A los 5 días salió de UCI. Y me acuerdo que él tenía problemas porque lloraba cada media hora. Yo me arrodillé, me hinqué y le dije: en el nombre de Jesús, porque Cristian fue quien me ayudó muchísimo por teléfono. Y Cristian me dijo: Pastor Cristian, reclama la autoridad como mamá sobre la vida de Benjamín. Y yo me acuerdo que me incliné y le dije: en el nombre de Jesús, yo soy su mamá, yo tengo autoridad sobre tu cuerpo. Benjamín empieza a andar bien, camina como Jesús andaba en esta tierra, sano, fuerte, cuerpo, envío a que dejes de llorar, a que todo se forme bien, empieza a caminar. Empecé a orar y era increíble, hermanos, pero yo oraba por una cosa y al día siguiente Benjamín avanzaba. Benjamín tenía problemas en el estómago, oraba y Benjamín se le quitaba el dolor de estómago. Benjamín no podía caminar, oraba y Benjamín caminaba. Y ahora entiendo que Dios me mostró que a través de la oración Él iba avanzando, porque Él me demostró que cuando nosotros oramos, Él nos escucha. Y Él cumplió, Él hizo, mis ojos vieron el milagro. Benjamín actualmente ya pasó 6 meses de esta pesadilla. Benjamín está bien al 100%, porque Dios no hace las cosas al 90, al 99, Dios hace las cosas al 100%. Los doctores hasta ahora no pueden entender cómo es que un niño con tanta gravedad no tenga ninguna secuela. Benjamín está bien. Y bueno, cuando tú, Cristian, si en algún momento me dices que dé nuevamente mi testimonio, las veces que tú quieras, porque yo le dije a Dios: yo sé de dónde me estás sacando, yo sé del hueco de dónde tú me estás sacando, y yo nunca me voy a olvidar de lo que tú has hecho por mi familia. Estoy tan agradecida a Dios. Y créanme, yo tengo 18 años de cristiana, pero en el momento más oscuro de mi vida no salió miedo, salió palabra, salió lo que está escrito en la Biblia. He ido a algunos cursos y yo les animo a que estudien, a que vayan a cursos, porque esas cosas en el día más negro de tu vida es lo que tiene que salir de ti. No tiene que salir miedo, tiene que salir su preciosa palabra, porque solo Él, nadie más, ni un doctor, solo Él me podía sacar de ahí. Eso es todo.
Sí, cuando Lady me contactó la primera vez, o sea, ella me contaba todas las cosas que había estado pasando, hermanos. Y yo dije, bueno, estas son las pruebas para demostrar dónde está la palabra que he estado por tantos años. Lo que le dije es, lo primero que te voy a aconsejar es, descansa en Jesús. Descansa en su amor. Y haz todo lo que Él te diga. Y cada vez que hay una complicación, porque incluso me enviaste fotos de cómo estaba, lo inducieron, ¿no? Y orábamos y creíamos dando gracias que Jesús, tal cual lo dice su palabra, y debe estar bien. Porque la Biblia dice, hermanos, así como es Jesús, así somos nosotros aquí en la tierra. Jesús no está enfermo en el cielo. Nosotros entonces reclamamos y decimos, Señor, esa sanidad es nuestro derecho como hijos de Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Ya lo hemos visto durante muchos años. Nosotros también como familia hemos tenido batallas, problemas, circunstancias, pero siempre ha sido nuestro descanso Jesús. Entonces yo te invito, iglesia, te invito tú que has venido quizá por primera vez, cuando una persona se llega a entregar por completo a Jesús, está diciéndole, Señor, que yo quiero ser un altar, Señor, sea un holocausto, una ofrenda delante de ti, para que vivas aquí y hagas lo que tengas que hacer. Yo sé que hay muchos acá que han dejado de entregarse a Jesús, que han comenzado a gobernarse sus propias vidas, sus deseos. Pero es mejor cuando dejamos a Jesús hacer. La vida es más sencilla. Tu hogar va a ser transformado con la palabra de Dios. Tu vida va a ser transformada. Entonces, si quieres realmente ser un adorador a lo que Jesús se refería de verdad, obedece su palabra. Una persona que no está en oración es una persona orgullosa, porque en otras palabras le dice, yo puedo gobernar mi día, yo puedo gobernar todo lo que vaya a hacer en él, pero una persona que empieza su día arrodillado, orando, es una persona que demuestra, Señor, aquí estoy dispuesto a morir. Sacrificio, no te olvides. Y número 3, entrégate a Él por completo y vas a ver milagros y Dios va a proveer. Amén. 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 Ponte de pie, permíteme orar por ti.